Finalmente se ha confirmado que hasta fines de este mes continuará la imposibilidad de realizar desalojos y el congelamiento de alquileres. A partir del 1 de abril la realidad será otro y esto tiene que ver porque días atrás ya se reglamentó la ley de alquileres. Esto genera innecesario la continuidad del DNU que justamente desarrollaba esta imposibilidad de aumentar los alquileres y de realizar los desalojos. Algo que desde el sector inmobiliario se venía pidiendo desde hace tiempo la revisión porque para muchas familias también la posibilidad de alquilar una propiedad es parte del ingreso con el que cuentan para subsistir y justamente la inflación del año pasado más la imposibilidad de aumentar los valores había generado muchas complicaciones en un vasto sector de la sociedad. Pero mientras tanto ya se ha dado a conocer esta información. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una situación. ¿Cuál fue la motivación que llevó a congelar alquileres y que se impidieran los desalojos? No era solamente la espera de la ley, de hecho antes regía otra ley, el tipo de alquileres. Fundamentalmente uno de los objetivos tenía que ver con lo económico, atendiendo a la situación de la familia y para que muchas no quedaran en la calle. Lisa y llanamente esa era la explicación. Por el contexto de pandemia. Exacto. ¿No? Al día de hoy, desde que se dictaron esas medidas, ¿ha cambiado fundamentalmente la situación? Bueno, esa es la pregunta. Por un lado, hay sectores que están pidiendo la prórroga de esta medida porque aseguran que si se vuelve atrás con esta medida que rige desde el año pasado, justamente en el contexto de pandemia, hay muchas familias que quedarían en la calle. Mientras tanto, desde el gobierno nacional se insiste con que no se van a poder desarrollar desalojos si antes no se genera una mediación entre las partes para evitar de esta manera que queden muchas personas en la calle. Lo cierto es que hoy por hoy todavía resta mucho por conocer sobre esta ley. Recordemos que a partir del 1 de marzo, a partir de este lunes, todos los contratos deben ser inscriptos en AFIP, algo que, bueno, hay un sector que no estaba conforme, otro que sí, pero de alguna manera esto también ayudaría a regular un poco más la situación que muchos consideran que es irregular. A tener en cuenta también de que los privados, quienes son los que ofrecen los inmuebles, los locadores, tampoco son el Estado. Y esto es fundamental remarcarlo. Está bien que el Estado intervenga, que regule la relación, de hecho así lo ha hecho a través de la ley, pero en concreto son privados y no tienen que soportar las contingencias que le pasa a la sociedad en general. Bueno, y justamente para abordar en detalle este tema lo vamos a saludar a Maximiliano Vitar, titular de Inquilinos Córdoba. Maximiliano, muy buenos días para vos. Joel y Flavia te saludamos desde Córdoba Noticias. Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, muchas gracias, Maxi. La pregunta es, ¿cuál es la apreciación, la primera apreciación que tienen sobre esta confirmación de que hasta el 31 llega el congelamiento y la imposibilidad de desalojos? Bueno, realmente a nosotros nos toma por sorpresa la declaración del ministro en el día de ayer, particularmente porque nosotros venimos insistiendo a fines del año pasado en la necesidad de reunirnos con él para que el desenlace de esta reglamentación tenía que ser de manera integral. Nosotros venimos insistiendo no solamente en la extensión en sí, sino realmente necesitamos un plan de endeudamiento que sea importante, que sea más integral, porque obviamente hoy la financiación en 12 cuotas para una familia que está muy endeudada no termina siendo la solución, ni tampoco la garantía de no quedar en la calle, sino que eso se termine pagando. Y por el otro lado también un órgano de control. Ayer el ministro planteaba en reiteradas oportunidades las reglamentaciones de la ley y la importancia de la ley de alquileres, y nosotros creemos, tal como sucedió a lo largo de este año, casi año completo que ha tenido la reglamentación, la vigencia del decreto, sin un órgano de control se hace muy difícil su cumplimiento. En relación a lo que es la mediación, que se la presenta como la panacea, y de hecho ya tenemos antecedentes en otros rubros, donde la mediación lisa y llanamente fracasa, ¿tienen esperanzas en esto de decir, bueno, nos sentamos con la otra parte y podemos llegar a algún tipo de acuerdo? Bueno, en ese punto es importante lo que planteas, porque nosotros, primero que en Córdoba hay una ley de mediación, pero también tiene esas complejidades, pero en el resto del país no todas las provincias lo tienen, con lo cual
la solución, que como la plantea el ministro, de que esto va a desencadenar en el Ministerio de Justicia y a través de mediación, es todo un proceso muy complejo, y además que necesitamos que también las distintas provincias adhieran, y ha pasado más de 8 meses con la ley de alquileres, y vuelvo a insistir, desde la entrada en vigencia del decreto, hay una invitación a que las provincias y los municipios adhieran a esta instancia y nosotros no la vemos, con lo cual el resultado va a ser de que las mayorías de los inquilinos que estén en esta situación caigan en instancias judiciales que son más costosas, que demoran mucho más, que generan muchísimo más inconvenientes y que obviamente también va a hacer que se desalojen a muchísimas familias en el marco epidemiológico que todos estamos viendo que está empeorando. Bien, Maxi, una última y muy cortita. ¿Piensan desarrollar algún tipo de acción judicial o alguna medida de fuerza? Nosotros estamos hablando ya con las distintas organizaciones de inquilinos de todo el país para avanzar y en eso invitamos a todos los inquilinos e inquilinas que necesiten la extensión del decreto que se sumen a esta campaña, a solicitarle no solamente el ministro, sino también al presidente de la Nación que revé esta decisión, como para que también podamos avanzar en una visión mucho más integral que necesitamos para poder acceder a una vivienda. Creo que en este sentido no está siendo tampoco acertada la posición del ministro de manifestar que la solución de nuestros problemas es que seamos propietarios a través del desarrollo de planes de vivienda, porque lo hemos visto en estos últimos años que no es que faltan viviendas de construir, sino que caen en las mismas manos y con eso se complica, no baja el alquiler. Entonces necesitamos en ese sentido que haya una mayor distribución de esas viviendas o en su defecto que haya una regularización mucho más importante y una participación mucho más importante del Estado al momento de alquilar. Perfecto, Maxi. Muchísimas gracias por las precisiones y seguiremos de cerca cómo avanza este tema. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted.